bienvenidos nuevamente a otro episodio de Historias Tenebrosas. ¿Y qué crees, Luis Javier? Déjame comentarte que tenemos un programa de gala. Tenemos un gran invitado hoy. José, por favor, preséntate para que nuestro público sepa a quién tenemos hoy aquí. Pues muchas gracias, Tere. Hola, Luis Javier. Bueno, nosotros nos vemos muy seguido. Bienvenido, claro que sí, pero nos da gusto que nos estés acompañando en este programa. Claro, bueno, para quien no me conoce, mi nombre es José Baroja, soy escritor, nací en Valdivia, Chile, y actualmente estoy trabajando arduamente junto a Audacia Creaciones para, lo que ha sido la creación de Audacia Editorial, empresa que actualmente dirijo y que esperamos que marque un hito dentro de Guadalajara y dentro de México, y por qué no, dentro de Latinoamérica. Claro que sí. Y yo diría, ¿y por qué no? Dentro del mundo. Exacto. Bueno, siempre hay que ir paso a paso hasta llegar a la cima, ¿no? Claro, como buen empresario. Y aquí lo destacable es que José viene de Chile a México a crear la empresa, a echar a andar la empresa Audacia Editorial. Y pues lo tenemos ahora para preguntarle qué historias tenebrosas ha tenido que enfrentar para lograr su objetivo, que ahorita está ya liberando los primeros libros de la editorial, lo cual me consta fue un proceso algo complicado, chistoso, tenebroso, y lo invitamos ahora para que nos platique cómo ha vivido su experiencia aquí en México. Pues bueno, yo soy muy seguidor del programa y la idea de historias tenebrosas, bueno, además como escritor me gusta empaparme de toda esa narrativa. Lo que nunca pensé en mi vida es que en el inicio de este tema del emprendimiento iba a encontrarme con tantas historias tenebrosas así de golpe y con toda la intención de hacer las cosas muy bien además. No saltarme pasos, seguir lo que son las normativas legales, los contratos, el famoso ISBN, que es toda una historia. Pero realmente me encontré con historias del terror que eventualmente caerán en algún libro, en alguna historia propia. Personificando tus propias historias, ¿verdad? Viviéndolas. Exacto. Bueno, una de las particularidades, yo creo que de la mayoría de escritoras y escritores, es que siempre tendemos a hablar de nosotros mismos, aunque lo disfracemos. Y en tal sentido, bueno, México, me encanta México, amo a México, y por eso estoy acá, pero no quita que dentro de ese amor no me dé cuenta de las cosas que necesariamente hay que mejorar o que están mal. Y creo que en plano de emprendimiento, pues hay varias que resultan tenebrosas, como bien dice el programa. Nosotros le llamamos burocracia. Esa es la palabra clave. ¿Cómo le llamen ustedes, verdad? En Chile. Y ahora le aumento un calificativo que lo hace todavía más grave. Burocracia en tiempos de pandemia. Ay, eso fue más Suena que tenebroso. Sí. No es en serio. Eso ya no es tenebroso, suena terrorífico. ¿Quién de nosotros no ha vivido eso estos días? Sí, yo escucho eso y siento un escalofrío por la columna porque, debo ser sincero, yo creí que todos los trámites iban a ser tremendamente expeditos, sobre todo porque, nos hemos preocupado todo el equipo de hacer las cosas bien, como corresponde dentro de las legislaciones establecidas en los estados de México, pero a la larga ha resultado tremendamente difícil hasta el punto que hemos tenido que ir a hacer incluso guardia a los estamentos para que nos liberen ciertos papeles, ciertos documentos. Exagerando un poco, yo creo que lo único que faltó es que me pidieran un documento de defunción para poder desarrollar algunas cosas. Pero realmente da terror el nivel de burocracia que aún se maneja en México. Sí, claro. Y nos puedes hablar desde la perspectiva de cómo es en Chile, por ejemplo. Claro. Sí, de hecho... queremos saber para entender qué tenemos que... Cambiar. Pues que cambiar. Para mejorar. También que exigir o que cooperar, porque a veces Exacto. nomás pido y no pongo mi parte. Sí, ¿saben? Uno por lo general, y esta es una tendencia general, tiende a ver el jardín del vecino como mucho más verde que el propio. Sí. Y por lo tanto uno dentro de Chile tiende a criticar todo el tema burocrático, etc. Sin embargo, si llego a las comparaciones, en Chile por lo menos todo se ha ido tecnologizando y por lo tanto
por lo tanto se ha hecho mucho más expedito que lo que me he encontrado en México, que hay un amor anacrónico al papel, por ejemplo. Sí, todo es en papel. Aquí todo es en papel. Y no nos conoces años atrás, ¿eh? Yo todavía te puedo decir que aún aunque todo es en papel, hay esas mejoras que también dejamos de notar, igual como dejamos de notar el verde del vecino con el de nosotros. Y se nos olvida lo que se ha hecho. Pero todavía creo que hay una resistencia, una resistencia a este progreso. Pero no solamente se hace con esto de los papeles. Yo me acuerdo cuando llegaba la lavadora automática y las mujeres decían, y pueden decírmelo, amiga, si es cierto o no, de cómo voy a usar la lavadora, no me va a dejar igual de blanca la ropa. Igual luego nos resistimos, ¿cómo voy a usar la computadora? A lo mejor el papel no va a quedar muy bien, o a lo mejor el trámite no queda, cuando es mucho más seguro. Sí, en muchos exacto. sentidos. De hecho, aquí ahorrador, en todos los sentidos. Aquí donde vemos que sí han aplicado bien la tecnología y han agilizado tremendamente los procesos a través de recursos tecnológicos, es en la parte de cobrar impuestos. Ahí sí le han metido todo para que no se te vaya nada. Pero en cuestión de trámites que las empresas necesitamos pues para avanzar, híjoles, ahí es donde nos atoran gachísimo. Claro, bueno, y yo mencionaba lo del jardín del vecino, pero claro, esas frases hechas también tienen el problema que a veces terminan siendo tan cerradas que, claro, uno dice, no estás viendo lo bueno de nosotros, claro, o de uno mismo, pero a veces también uno se ha descuidado respecto a lo propio y efectivamente el jardín del vecino puede estar mejor en algunos aspectos. Claro. Y en tal sentido me he dado cuenta de que hay una serie de trámites que se vuelven muy ineficientes precisamente por la torpeza de poner tantas trabas burocráticas para poder desarrollarlo. ¿Cómo cuáles? Platícanos la historia más completa, porque nuestros amigos nos podrán decir qué les está pasando, qué les ha pasado a ellos en esta pandemia. Una historia tenebrosa, sí. Un ejemplo de una historia tenebrosa con alguno de los trámites. Sí. Bueno, la primera historia tenebrosa, digamos, propiamente, es encontrarse con incongruencias entre la información oficial que se entrega en los sitios web y lo que efectivamente uno encuentra al llegar a las ventanillas de los estamentos. Porque, no sé, en el sitio web aparece este papel, uno llega allá, sabe, le sobra le falta pero en el sitio web no decía. Y en pandemia eso se hace tremendamente importante además, porque a uno le ahorraría tiempo, le ahorraría dolores de cabeza. Te ahorraría a lo mejor hasta un pago de avión, porque entiendo que el ISBN se puede arreglar aquí en Guadalajara, pero el dato que a mí me dieron, amigos, díganmelo ustedes que andan más en eso, que me iban a tardar 1 año en responderme. Y vas a la Ciudad de México y se supone que te puedes salir en el mismo día y sabrá Dios, porque luego unas son las promesas. Los que nos hemos dado la vuelta hasta allá, pues imagínate, pagar un avión, pagar gastos de alimentos, etcétera. Que bueno, entre comillas es... Cuando te lo podrían resolver. Es ridículo que en estos tiempos tengas que viajar a una ciudad en específico, a la capital, para hacer un trámite. O sea, es total y absolutamente ridículo. Exactamente. Sí, y con el detalle adicional que si la información estaba incompleta, uno puede llegar a Ciudad de México y encontrarse con que le faltaba un papel. Y por lo tanto el viaje fue faltoso. Y que a final de cuentas... Esa es una historia bastante tenebrosa. Sí, de hecho uno podría ficcionar al respecto de, no sé, un emprendedor que tiene que ir a Ciudad de México, encuentra que le faltan todos los papeles porque lo que estaba en el sitio web no era nada de lo que correspondía. De hecho, a mí me pasó esa historia tenebrosa. A mí me ha pasado montones de veces. En ese trámite de ISBN escribí por email, nunca me respondieron y nunca es nunca. Me dieron el teléfono personal de no sé quién porque me quejé y todas esas cosas. Nunca respondieron ese teléfono. Hice ahí el trámite, hice los pagos. Luego vas y andas corriendo, moviéndote y sacando copias en otros lados de nuestras dependencias por los papeleos. Y luego ni siquiera te dan ese servicio, ¿no? Sí, de hecho, ahí está el capítulo 2. Ya tenemos el capítulo 1 que se llama Choque entre sitio web y realidad. Así es. Capítulo 2 se llama Llamada telefónica. Sí. En pandemia eso es vitalísimo. Nadie te contesta. Y exacto, uno puede dejar ahí el teléfono media hora y suena infinitamente.
Y si uno tiene suerte, le contestan, pero a veces la información que entregan no es la correspondiente. De hecho, nos pasó que llamamos, finalmente nos contestaron tipo 12:30, que supongo que es la hora más lejana entre el desayuno y la comida. Y nos dan una dirección para que enviemos, porque se supone que agiliza el trámite, pero el correo nos rebota. Y desde Gmail nos dicen que se debe a un problema en el recipiente de... Sí, que está lleno el buzón. Pero por lo menos sabes si te rebotó. El mío ni siquiera rebotó y nunca, ni siquiera un recibido. Yo voy a decir algo, y lo digo con todas sus letras. A mí es más indignante que en esta época los negocios que nos forzan, bueno, obviamente lo entendemos, a detener nuestras operaciones por evitar se propague la pandemia, nos encierran, nos quitan los clientes, y tú estás aprovechando cualquier viso de oportunidad para vender algo y seguir sobreviviendo. Mientras que para no convertirte en una carga también para nuestra sociedad, porque cada vez que generas, pero vamos viendo que nosotros los negocios, pues si no trabajamos, no generamos, y si no generamos... Pues ¿cómo pagas nóminas? ¿Cómo pagas impuestos? Exacto. ¿Cómo gastas? Y por el otro lado tienes unas dependencias que tienen seguro su sueldo, no tienen ningún problema de nada porque ya los presupuestos están asignados, los burócratas tienen ya su sueldo seguro y se van a su casa a descansar y se desentienden. Pues no sabemos si a descansar, pues yo les no creo que... Bueno, es yo que les comparto la otra parte de la historia, pues porque también se vale decir. Yo tengo gente familiar que trabaja en dependencias y realmente no era como que les perdonaran los días de trabajo. No sé luego qué pasa, que no resuelven, no sé qué está pasando porque no estaba la persona exactamente en la dependencia que yo requiero. Estaba en un ayuntamiento y de cobros, a lo mejor por eso sí iba a trabajar, ¿verdad? Porque se trataba de cobrar, no lo sé. Pero lo que sí quiero decir es, hay una parte que realmente no sabemos si están descansando. Disculpa, mi amigo, pero esa es una conjetura. Bueno, es que yo sí conozco quienes están descansando. Sí, de los 5 días, y no conozco uno, te conozco varios compañeros. Digo, no los critico ni nada porque así funciona su dependencia. Pero nos complican a nosotros como clientes. Me dicen, no, es que ahorita estamos rolándonos, nos toca ir un día a la semana. No me lo ha dicho uno, me lo han dicho 10, 20, 30, dice. Y ese día a la semana dice, pues yo voy, pero hay muchas cosas que yo no sé hacer. O sea, yo voy a hacer guardia como que para justificar que hay alguien en la dependencia, pero yo no sé muchas cosas. No puede resolver. No puede resolver todo. Y digo, esto no me lo estoy imaginando. De hecho, yo platicaba, oye, pero eso está mal. Pues sí, pero pues es que así está el rollo. Le digo, y uno me confesó, dice, yo la verdad suena el teléfono y no lo contesto porque me preguntan muchas cosas que yo no sé. ¿Y sabes qué me cala a mí? Que luego estos puestos que son de mucho servicio no te sirven. No te sirven. Sí, y tienes un ejército de gente en las dependencias. Claro, y ese es un punto importante, porque por lo general uno tiende a cortar el hilo por lo más delgado. Sí. Sin embargo, el que haya mala atención o sea inefectivo también tiene que ver con los mandos medios y los mandos mayores, claro, que son los que están obligados, o sea, tienen el deber de poner orden en esto y establecer una estrategia. Porque ¿qué pasa? O sea, yo llamo a Telcel y Telcel sé que también está cuidando esas maneras, pero sin embargo el servicio está. Llamas a cualquier otra empresa, perdón por decir Telcel, fue la primera que se me ocurrió. Pues que nos paguen el anuncio. Sí, cualquier empresa, y ellos se encontraron, ¿por qué? Porque ellos tienen que seguir funcionando. Porque tienen que seguir generando. Si no cobran. Sí, y en cambio una dependencia es bien cómodo. Pues si no hago nada, no pasa nada. Y tengo el pretexto, porque te dan ese pretexto. Es que ahorita por la pandemia no estamos atendiendo. De hecho, por ahí en el autor, que se oye en la grabación. Por el momento no atendemos al público. Hasta el 22 de marzo volvemos a atender. Bueno, y no se han dignado ni siquiera a cambiar la grabación porque dice 2020. Sí, yo creo que sí. 26 de marzo de 2020, entonces es un detalle. Pues todavía les funciona, ¿verdad? Claro, pero eso me explicaría más o menos lo que dice Tere respecto a sus familiares que conoce o amigos, conocidos que trabajan en este mundo, que efectivamente de repente los colocan donde no deben. Y eso es un tema operacional de mandos mayores. Sí. Entonces, es finalmente un sistema
que no está a la par con el tiempo en que estamos viviendo. Pues Y da para... Bueno, yo creo que aquí se está gestando otro libro que se va a titular necesariamente Burocracia. claro, y que vuelve a decirnos, no estamos listos para este tipo de contingencias. Si antes no había buen servicio, con la contingencia, peor. Menos. Y aparte ¿verdad? tienen pretexto, lo usan de pretexto. Sí, No, perdón, yo te iba a comentar, José, porque sabemos que has vivido en muchas partes del mundo, en lugares muy importantes. ¿En dónde has visto algo similar a lo que ocurre aquí en México? ¿O dónde has visto algo mejor también? Pues la verdad es que me he movido principalmente por Hispanoamérica y nos parecemos, la verdad, en términos de choques respecto a los horarios, respecto al cumplimiento. Sí, las idiosincrasias son más o menos similares. Sin embargo, en México me he encontrado con el mayor volumen de papeleo de por medio para poder realizar los trámites. Sí, todavía estamos enamorados del papel aquí. Y de hecho, bueno, México siempre me ha gustado con los contrastes que tiene, que por un lado, pudiendo ser un país primermundista en un montón de cosas, por el otro se convierte en un país tercermundista y empieza a chocar, porque eso impide que avance más allá. Es como lo que, bueno, se decía en otro programa que escuché de acá acerca de los robots y de eliminar la tecnología en cierto modo para asegurar mano de obra o... Sí, para no que quitar había trabajos. personas con esa cultura, porque Claro. eso somos nosotros estamos enamorados de la tecnología. Claro, ahora de perogrullo es decir que países como, no sé, como Alemania, como el mismo Inglaterra, que tendrán sus problemas, tendrán sus dificultades, pero en términos de burocracia, que ojo, no estoy diciendo que la burocracia no sea necesaria, pero el exceso de burocracia genera monstruos. Sí. Y eso es, y monstruos no solo en las dependencias, sino que a nosotros mismos nos convierte en al final de monstruos. cuentas, quieren que cumplas con un trámite para tener estructura en tu empresa y que tengas una buena gestión y que lleves un orden, pero no te facilitan cómo hacerlo. Entonces dices, pues lo que andamos criticando, que si las empresas no tienen estructura o no están dadas de altas, si tú mismo que me debes de facilitar para los lineamientos me estorbas, entonces digo no, mejor no. Claro, y además genera monstruos porque produce mucha gente que intenta saltarse esos lineamientos al ver la dificultad para poder Sí, y lograr el generamos objetivo. corrupción. Y generamos corrupción. Y claro, o sea, son varios eslabones los que nos permiten el desarrollo, digamos. Sí. Y Latinoamérica, lamentablemente, o Hispanoamérica, porque España tampoco está tan bien como uno podría creer. Lo digo con conocimiento de causa, estuve un tiempo allá. Por eso te invitamos, porque queremos entender qué pasa, no nomás hablar sin los expertos. Sí, claro. Claro, o sea, el tema de los eslabones es importante. No vamos a alcanzar el desarrollo como países latinoamericanos mientras sigan habiendo estos problemas tan solucionables además. Exacto. Sí. Pero es que hay que dar... yo lo viví. A veces esa burocracia responde a que esto es parte de nuestra idiosincrasia también. Gana un partido político, llega a las dependencias y empieza a meter a su gente. Y donde había 10, metió 40. Y luego, híjoles, ¿cómo justifico a 40 ahí? Pues denle una parte del proceso a cada uno y un proceso que puede ser ejecutado eficientemente por 4 personas, lo repartes entre 40 y eso le da en la torre a la Sobre eficiencia. todo cuando no traen las competencias. Y aparte no traen la competencia, Porque, que sabemos sí, que son... No nomás lo he visto en gobierno porque traigan a gente ineficiente. Yo lo he visto todos los días Sí. en las empresas donde yo digo, eres bien trabajador, te subo de puesto, pero no te he inculcado que te eduques para ese puesto. Son dos cosas distintas. Claro. ¿Cuánta Sí. gente han visto gerenteando que no gerentea? Sí, Supervisando sí. que no supervisa. Sí. Sí. Sin embargo, una empresa Privada. una empresa privada, una debilidad así no la puede aguantar mucho tiempo. Aquí podemos durar Te décadas. contaré tantas historias. Ay, amigos, cuando estás con las empresas, el terror es mucho, ¿eh? Sí, Eso claro. sí te lo compruebas, como dice José, con conocimiento de causa. Oye. Sí, y el tema de la fiscalización también, bueno, si se genera corrupción, la fiscalización obviamente queda coja y al no poder fiscalizar bien terminamos cayendo en estas dificultades y en estas historias tenebrosas que me encanta el título, por cierto, así que no lo voy a plagiar, pero sí vamos a apuntar hacia allá. Muy bien. Pues muy bien, Tere, pues
Creo que con esto podemos... ¿Cuál podría ser la sugerencia, la petición para nuestras autoridades y dependencias? Digo, porque traer el micrófono también nosotros es una responsabilidad, ¿están de acuerdo? Sí, claro. Y desde ahí necesito no solamente criticar, también se vale el otro lado. ¿Cuál sería la petición? Ya no digo sugerir, ya no digo exigir. ¿Cuál sería nuestra petición para nuestras dependencias? Pues yo creo que, bueno, uno podría hacer un decálogo de qué se puede mejorar, así como hay quienes le gustan los decálogos de tipo moralista, pues hay unos decálogos mucho más útiles hoy en día, que podría ser primero una fiscalización real de lo que se está haciendo, segundo las capacitaciones, realmente se tiene que capacitar el mundo de la burocracia y con eso podríamos asegurar la eficiencia respecto a la atención y tener una mirada realista respecto a cómo está funcionando el resto del mundo. Porque no puede ser que México, y insisto, Latinoamérica, porque son problemas comunes, se aísle de lo que es el desarrollo a nivel mundial, y eso implica, por ejemplo, el tomarse en serio las tecnologías y con ello las capacitaciones. Porque tecnología no implica necesariamente despidos, como alguien ha dicho por ahí, sino que implica que me tengo que capacitar en algo más y en una nueva oportunidad además para empleos. Eficientar para muchos. De alguna forma yo sí creo que el tipo de trabajo irá cambiando porque así lo exige el mundo. Así ha sido siempre. Antes tenía que agarrar con el hacha y darle y todo este desgaste del lomo. Ahora le aprieto el botón a la máquina, ¿verdad? Pero la programo primero. Sí. Creo sí, perdón. Y que a final de cuentas eso me da la oportunidad también de generar otras oportunidades. No podemos quedarnos viviendo como ayer por los miedos que le tenemos al futuro. Y también creo que en ese eficientar y automatizar esos procesos, pues que realmente las empresas podemos funcionar pues de una forma más fluida para dedicarnos a lo que realmente nos acontece, que es generar rentabilidad para generar empleos y muchas otras cosas. Claro. Porque estar atorado por estas cosas no es posible. Son dos cosas fundamentalmente, es utilizar la tecnología de manera inteligente para eficientar procesos y segundo, de verdad hacer un análisis de en qué dependencias se necesita más gente y en cuáles no se necesita tanta. Yo sé que pues yo, diputado, tengo mi contacto con tal dependencia y voy a acomodar a mi gente porque es la que tengo a la mano, pero lo ideal es decir, a ver, de todas las dependencias que tenemos, ¿cuál hace falta apoyo y cuál está saturada para repartir mejor? Y no estar acumulando gente y gente recomendados y luego ver qué los pongo a hacer, mientras que acá están desgastando todos los días porque les hacen falta manos. Entonces, repartir bien la cantidad de gente, utilizar tecnología para eficientar los procesos, todo lo que pueda hacerse con tecnología, que se haga con tecnología, evitar al máximo el papel, que aparte ecológicamente nos beneficia y agiliza todo, y de esa manera puedes dar mejor servicio a los ciudadanos para que seamos más productivos y eso al final beneficia al mismo gobierno y a todos nos beneficia. Claro, y más felices, por cierto. Yo creo que todas las personas merecemos mínimos de dignidad y precisamente y si lo llevamos al plano de la burocracia, que ha sido el terror en esta historia, no está facilitando eso en la medida en que obligan a las personas de a pie a sufrir en estos estamentos cuando podrían ser sumamente expeditos y generarnos una sonrisa por la buena atención además. Sí, pues, muy bien, Tere. Bueno, a nuestras queridas autoridades y dependencias, esa es la petición. Amigo, súmate comentando también si eres parte de esta petición, porque creo que es importante, sobre todo, que nos den una solución y respuesta pronta. Que nos ayuden. Nuestro tiempo vale. Nuestro tiempo vale, entonces, cada vez que andamos complicados, complicamos otros procesos. Muchas gracias por estarnos viendo en estas historias tenebrosas. Gracias, José, por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido a México. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta la próxima, amigos.